Un saludo cordial de acá de la Casa Iglesia Jesús Vive para todos nuestros amigos, seguidores en Cristo Jesús y por todos los que tengan curiosidad por saber de las cosas de Dios. Hoy día tenemos una enseñanza, como siempre, preciosa, que va apuntando a la mente, al corazón de los que oigan esta palabra del Señor. De antemano le doy también la gracia al Espíritu Santo que ya nos tiene, ¿no es cierto?, preparados para dar una enseñanza en forma sencilla, humilde, para que pueda llegar a tu corazón. Acá cada cosa está hecha en el Señor, apuntando, ¿cierto?, para quien tenga necesidad. Hay muchos medios, la multiforma forma de trabajar que tiene Dios, tiene Él para alcanzar a los hijos que Él tiene ya de antemano anotaditos para que escuchen su palabra. Él ya los tiene ya anotados. Y los que están para escuchar la palabra por este medio, por este siervo de Dios, recíbanla con gozo. Si sientes dentro de ti algo que te está llegando dentro de tu más íntimo ser, quiere decir que Dios te está hablando a ti. Recibe esta enseñanza que es tan conveniente ahora en estos tiempos, donde dice la palabra de Dios que las cosas están difíciles de manejar. La situación hoy en día, como todo el mundo sabemos, en todo el mundo está catastrófica. Y en esto tenemos que ser relevantes para que podamos discernir y no hacer juicios contra Dios, ni contra su palabra, ni contra los siervos que están sirviendo a Dios, para que otros puedan entender los acontecimientos que están desarrollándose ahora en estos tiempos. No es nada más ni nada menos que culpa de nosotros mismos, los hombres, que lo debíamos así cara dura, se puede decir, de las cosas que Dios nos tenía preparadas de antemano, el camino correcto. Pero el orgullo, la mentira, la traición, el desconformismo y cuánta cosa ha hecho el poder, ¿no es cierto?, de los grandes para oprimir a los pequeños que en su afán por sobrevivir también van haciendo cosas que no son debidas, y eso todo lo ha traído unas consecuencias terriblemente malas: la avaricia, la codicia, todo tipo de males que la tierra tiene, ¿no es cierto?, el desenfreno sexual, la droga, el alcoholismo. No es nada nuevo para nadie. No hay nación en el mundo que no esté sufriendo estos tsunamis, estos terremotos graves, máximo que se pueden haber, ¿no es cierto?, espirituales. La psicología de los hombres está muy deteriorada, por no decir en algunos casos por los suelos. Todos buscan, ¿no es cierto?, refugio en los medios que uno tiene a su alcance, de acuerdo a la capacidad de entendimiento que vamos teniendo cada uno de nosotros. Lo digo esto porque hay dos tipos de enfrentar las situaciones, los problemas, las crisis. Muy penoso, ¿no es cierto?, acá en el país donde yo vivo, la tasa de suicidio ya no se puede nombrar en los periódicos, ni es algo que se puede llegar a comprobar o buscar en algún lado, como es, porque es demasiado grande. Un país rico, bien educado, pero no tienen al final lo que deberían tener, que es paz y tranquilidad. En todo el mundo se sabe, ¿no es cierto?, y se busca el alivio en los doctores, cosa muy buena, la ciencia ha avanzado mucho, y en los psicólogos, que están muy de moda. Los grandes fracasos que hay hoy en día se pueden nombrar, ¿no es cierto?, y son las crisis económicas, las crisis matrimoniales, los rompimientos, ¿cierto?, y por supuesto, ¿no es cierto?, el desconformismo, porque la tierra hoy en día no está dando todos los frutos que debiera, o si los da, está siendo mal distribuido. También ocurre lo mismo con la riqueza, pero como decíamos antes y volvimos a repetir, no es culpa de Dios, que dejó un mundo maravillosamente rico en todo el sentido de la palabra. Ahora, llegando al punto de la enfermedad y todas las cosas psíquicas y físicas,
Entonces ahí tenemos nosotros que la gente anda buscando la psicología, ¿no es cierto? Anda buscando el espiritismo, anda buscando distintos tipos de cosas para mejorar su suerte o para mejorar sus inconvenientes mentales. Lo contrario a esto es lo que Dios nos enseña. Dice, búscame a mí primero, al reino de Dios y su justicia, y lo demás te será agregado. O sea, te será agregado, ¿no es cierto? No digo que no te vas a enfermar, no digo pero las crisis van a quedar más en los hombros de Jesús, que Él lo prometió en su palabra, que en los psicólogos, que no digo que es malo, porque cuando buscamos a los psicólogos es porque teníamos problemas, ¿no es cierto?, realmente grandes y graves, y ellos, en cierto modo, ayudan muchísimo. Pero la verdad, para que tú resuelvas todo tu problema, ¿no es cierto?, y entres en una área donde pueda discernir mejor las cosas, el mejor consejero es Dios. ¿Y dónde encuentras tú la receta, el libro de recetas? Tú sabes que todas las farmacias y todos los médicos tienen un tremendo libro de medicina con todo lo que ellos necesitan para aplicarlo. Pues Dios hizo el primer libro de medicina, que es la Biblia, y está al alcance de todo. Es el libro más vendido en el mundo. Está publicado desde que se hizo la imprenta, ¿no es cierto? Pero es el menos leído. Así de cierto. Entonces, para que la gente pueda entrar en un camino mejor, entonces lo que tenemos que hacer es buscar la guía celestial del que nos creó, del que nos hizo. Él nos sabe perfectamente cada molécula, cada célula que tenemos, Él la hizo. Y Él sabe cómo funcionamos, dónde está la falla y todas las cosas. Así que a Él deberemos volverlo para que lo sane primeramente espiritualmente, porque después viene la sanidad exterior. La palabra de hoy día vamos a hablar en el Evangelio de San Juan, una lectura del Señor que nos pueda fortalecer, que nos pueda traer tranquilidad y paz. Y por supuesto lo más principal es que nos pueda dar entendimiento de lo que es Dios y lo que es estar sin Dios. Al fin de cuentas, Dios, ¿no es cierto?, dice que Él nos puso en la tierra y tenemos que volver a darle cuenta a Él. Es como cuando tú tienes una casa hermosa, preciosa, ¿cierto?, y se la arriendas a alguien con todas las decoraciones. Y le dice, acá te arriendo esta casa, tiene todo esto, cuídamela. Entonces, cuando la persona se va, ¿no es cierto?, el dueño, después a los años vuelve y le dice, necesito ver la casa. Y viene y ve la casa y encuentra que está toda hecha una ruina. Todos los vidrios rotos, la ventana, no han hecho ningún arreglo. Y cuando le pregunta, oye, ¿pero qué hiciste con la casa? Yo te la tenía en tan buenas condiciones. Bueno, yo me pasó el tiempo. Y bueno, y al final, en soberbia, como no era mía la casa, ¿qué me importa? Entonces ahí el dueño se enoja. Y Dios en estos momentos está muy enojado con lo que hemos hecho con la casa, con la tierra. Todas las contaminaciones de los mares, los bosques y todo lo que nos daba vida. Dios lo está viendo como se está destruyendo. Y las consecuencias las tenemos ahora. Vamos a ir por medio de la palabra para que podamos introducirlo. En San Juan, el capítulo 6. En el nombre del Señor. Esta misma, vamos a empezar ahí. En Juan 6, vamos a leer del versículo 16, hasta donde el Señor nos diga. Amén. Amén. Es para que entremos en el tema y puedan entenderlo mejor, para que no quede así como con incógnita. Amén. Dice, Jesús anda sobre el mar, dice. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca. Iban cruzando el mar. Aquí iban cruzando hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo.
Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Amén. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Amén. El día anterior Jesús había estado con un montón de gente en una orilla y les predicó y les dio comida. Y después Jesús en la noche, los discípulos se fueron primero, los que estaban con él, y después se fue caminando sobre el mar y los subieron y llegaron a la otra orilla. Dice: al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Amén. Buscando a Jesús. Jesús es el pan de vida, dice en el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, la gente que iba, ¿no es cierto? Cuando Jesús se le perdió una orilla, llegó a la otra. Entonces dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Se entusiasmaron con la pregunta y, por supuesto, vida eterna. Uy, qué bonito regalo. Entonces empezaron y le preguntaron a Dios. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo le dio a comer. Esto se encuentra en Éxodo 16:4. También eso del pan. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí hay una diferencia, porque antiguamente, cuando Dios sacó al pueblo de Israel al desierto, le dio que comer pan del cielo, pan que comían los ángeles en el cielo. Amén. Pero ahora, pasada la dispensación del Antiguo Testamento, Dios vino y trajo el pan vivo. Él mismo vino y se ofreció, dando señales de que el otro había sido un pan material que caía del cielo y lo podían juntar ellos en tiestos, lo que sea, y comían ese pan. Era materia, lo veían. Pero ahora, en los tiempos de Jesús, vino Él en carne, pero en realidad era el pan vivo, en materia. Lo podían ver, lo podían oír, y podían ver las obras que Él estaba haciendo constantemente. Dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Al mundo. Le dijeron, porque la gente son preocupadas, y obvio, cuando tienen al Señor ahí frente de él, ahí hay que hacerle preguntas, ahí hay que ser curioso.
Y esto es para ti, esta enseñanza. Tú tienes que ser curioso y buscar las cosas de Dios, porque vas a tener entendimiento igual como lo tuvieron ellos. O esta historia que es para ti puede terminar como terminaron ellos. Pon atención. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este pan ahora pasó a convertirse en agua también. Y usted sabe que el ser humano, ya, simbólicamente, ¿no es cierto?, se dice pan y agua, las dos cosas que dan vida. Una te quita el hambre y la otra te mantiene para que tu organismo, ¿no es cierto?, esté siempre, trabajando bonito, en forma normal. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, le dice Jesús a ellos, no creéis. Ellos venían y creían en Dios, pero después su fe se le iba desvaneciendo. Pero Jesús, que discernía los pensamientos, Él les echaba en cara y les decía en el 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Volvemos a hacer hincapié porque es necesario. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son un solo Dios, pero tienen tres formas. El Padre puede hacer el papel de Hijo y de Espíritu Santo, y los tres cumplen funciones distintas, pero son uno solo. No creo que se enreden con esto, pero para poder entender las cosas de Dios tenemos que entender que Dios no es de este mundo. Él mismo lo dijo. Él, para que hablemos así en forma, en términos humanos, carnales, Él es un extraterrestre. Él vive en un mundo que nosotros no lo podemos ver, y Él creó materia, pero en la otra esfera ellos no tienen huesos, no tienen carne, son espíritu. Una forma muy especial de un Dios tan poderoso, que es tan avanzado, que por eso es que mucha gente no quiere creer, porque no puede entender la imaginación si el Espíritu Santo no te la da para discernir lo que es Dios. Pero en esta palabra sencilla, tú tienes que hacerte la idea de que el hombre no se puede ni minimizar en lo que es Dios. Por eso la gente en su ignorancia no lo siguen, pero no saben lo que se pierde, porque es algo extraordinariamente grande. En el 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está hablando el Padre, porque está representando al Hijo, y el Hijo está representando al Padre, que dice, uno solo son en el fondo. Y decían ellos, la gente le replicaba, porque eran conocidos, eran como del barrio, como de la ciudad. Y Jesús ha hecho tantas señales que lo vieron crecer de pequeñito, como Dios hizo Él lo que Él tenía que hacer en forma, digamos, divina, de la esfera espiritual, que Él mismo introdujo, ¿no es cierto? Se introdujo Él mismo en el vientre de María. Entonces después lo vieron nacer como un niño natural, normal, ¿ya? Entonces ellos, cuando vieron eso, entonces por eso les costaba mucho discernir si lo vimos cuando estaba María embarazada. Lo vimos cuando José también lo tenía en brazos y hacía sus cosas. Lo vimos cuando jugaba con sus hermanos, con su gente. Y lo vimos cuando compartía con todos los niños de su edad. Y ahora que lo vieron grande, cuando ya le llegó el ministerio a Jesús y empezó a hacer su trabajo, su labor, lo que el Padre lo había mandado,
empieza a hacer los milagros y las cosas, pero la gente todavía tenía la mentalidad del humano, del ser, de la persona de carne y hueso, el Jesús. Amén. Y eso es lo que mucha gente del mundo aún tiene. Y por eso esta enseñanza te ayuda a que tú tienes que cambiar tu pensamiento y pedirle a Dios que te dé Él la claridad para que tú puedas discernir y pensar en lo espiritual. Tener un contacto, una relación con Dios en el espíritu, y Dios te responde. Él te dice dónde estás, se puede escuchar la voz de Dios, se puede oír los pensamientos como Dios habla. Él puede hablarte en sueño, Él puede hablarte a través de una persona, pero Él es activo totalmente. Dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese y yo le resucitase en el día postrero. El juego del Padre que tiene que rescatar a toda la humanidad a través del mismo, pero hecho hijo. Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Jesús está hablando. Él recién está haciendo el papel de hijo, el padre está haciendo el papel de hijo, y ahora el mismo hijo está diciendo, ¿cierto? Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, porque está en el Padre y el Padre está en Él. Amén. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y obvio que se vieron. Si estaban de antes de la creación los tres creando las mismas cosas, como le digo, Dios es de otra dimensión y Él tiene tres, un solo Dios con tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y esto es lo que yo quiero para ti. Que tú pienses, ¿quieres tener vida eterna? ¿Te puedes imaginar que todo este mundo en el cual estás viviendo, bien o mal, con tu preocupación o la preocupación como esté, pero hay vida eterna en ese mundo que te digo yo, donde ya no hay llanto ni dolor, donde no hay lágrimas, donde todo el Señor lo tiene bajo un control y una dimensión preciosa, como vivían Adán y Eva y muchas generaciones que ellos tuvieron antes. Es algo maravilloso, donde podrás tú hacerle cariño al león, ¿no es cierto? No habrá veneno, no habrá espina, no habrá alguien que te dañe si andas a pies pelados, ¿cierto? No hay quien te mire feo si no se usa ropa o cosas por el estilo. Es algo maravilloso que Dios te lo ofrece. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y Jesús dice de nuevo, Jesús dice, yo soy. Y ese yo soy te sale en toda la Biblia, de principio a fin. Yo soy, yo soy. Puede ser Jehová, ¿no es cierto? Pero después se representa como yo soy. Jesús ocupa el mismo título porque son lo mismo, uno solo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, como le decía, el pan físico. ¿Ya? Porque ellos tenían que hacerlo por fe. Y si no había fe, no había nada. Pero ahora la fe viene a través de lo que Jesús te ofrece. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y sabes, el pan es tan sencillo, porque es un pan literal, ¿no es cierto? No es un pan de harina, como decíamos. Es este pan. Ahora tú estás comiendo este pan. Y si lo estás asimilando, estás adquiriendo este beneficio, esto que Dios te está entregando, la vida eterna. Dice en el 50, este es el pan que desciende del cielo para que
el que come no muera. Y en el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el que yo daré es mi carne. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí viene algo muy bonito. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Amén. Dios le hablaba en un sentido, ¿no es cierto?, que ellos no entendían. Ellos imaginaban que Dios le estaba ofreciendo la carne, como para que ellos fueran y comieran de su carne como caníbales. Pero ahí Dios, en su sabiduría para enseñarles, ¿no es cierto?, porque los que venían para acá en esta parte eran, como decía, los discípulos. Y dentro de los discípulos, ¿no es cierto?, venían oyentes. Todo lo que se llama discípulo interpretado en la Biblia quiere decir aprendiz. Pero dentro de los aprendices también venía, ¿no es cierto?, gente de la iglesia de esos tiempos, maestros y gente que lo seguían porque estaban interesados en la carrera de él. Además tenían dudas, ¿no es cierto?, porque ellos no querían poner en peligro el poder y el celo de lo que ellos estaban creyendo y predicando. Ahora vino Dios acá y empieza a corregirlos a todos en conjunto. Como decíamos, ¿cierto?, los tres tipos hay discípulos, ¿cierto? Usted puede ser discípulo porque usted puede ser oyente, puede estar interesado en la palabra de Dios, pero de una manera así bien livianita,